Ganou a maioría e isto é a democracia. Intentamos loitar contra ese personalismo e contra esa terquedad, pero non houve maneira de convencerlo. Se cumplieron los peores pronósticos para el PSDG. Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo por el Partido Popular, será la nueva presidenta de la Diputación de Lugo. El alcalde de Becerrea, candidato socialista al ente provincial, se votó a sí mismo en contra de las directrices de su partido. El BNG lo había vetado porque estaba imputado y había acordado con el PSOE otro candidato, el alcalde de Apontenova. Su gesto fue decisivo para la pérdida de poder en la provincia. Poder que vuelve a manos del PP. Buenas noches. Besteiro dice que tomará medidas contra Martínez. Los nacionalistas le piden al PSDG que reconduzca la situación de cara a una posible moción de censura contra los populares. Y mientras en Lugo la cosa está que arde, en otras administraciones la incertidumbre llega a su fin. Quedaban 4 ayuntamientos gallegos sin constituirse. Hoy ya solo quedan 2, Lobios y Tordoia. En Caldas, y tras resolverse las reclamaciones por el recuento de votos, el alcalde, el socialista José Manuel Rey, imputado, celebra su mayoría absoluta, y en Ordes el que lo celebra es un popular, José Luis Martínez. Gobernar en maioría, que sin duda é outro xeito de gobernar, dá máis tranquilidade. Con moitísima tranquilidade, tanto eu como os compañeiros. Estes días que estivemos en contacto permanente, estábamos tranquilos e seguros de que o fallo iba no mesmo sentido das xuntas electorais. Podemos dice no a Izquierda Unida. Los líderes de ambas formaciones, Iglesias y Garzón, coinciden en su objetivo de derrocar a los partidos tradicionales del gobierno, pero no en el cómo. Garzón propone un frente popular para converger en las próximas generales. Iglesias lo rechaza. La formación violeta no pactará con Izquierda Unida. Y Montoro, que ha tenido que salir al paso de las informaciones que apuntaban que el gobierno devolvería la extra a los funcionarios. No se puede aceptar ni precipitar informaciones como las que se han producido esta mañana, que generen expectativas que entorpezcan lo que debe ser el diálogo. Aclaraciones que no aclaraban mucho, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda abrió la puerta a la devolución de esa paga cuando los presupuestos lo permitan, ha dicho, y minutos antes otro miembro del gobierno rechazaba tajantemente esa posibilidad. Los funcionarios aseguran que no es justo que se juegue con ellos a través de globos sonda. Galicia tiene los terceros sueldos más bajos de España. Aun habiendo crecido un 2,2%, el salario bruto medio anual se sitúa en 19.824 euros. Solo cobran menos que nosotros, canarios y extremeños. Según el INE, el sueldo medio en nuestro país alcanza los 22.700 euros. Los más afortunados, los trabajadores del sector energético, los menos, los empleados de la hostelería. A las puertas del mercado laboral y sin saber todavía cuánto van a cobrar, se encuentran Diego y Laura, vigués y pontevedresa, los mejores expedientes de Galicia. Han obtenido las notas más altas en la prueba de acceso a la universidad. Él se quedará en nuestra comunidad para estudiar el exclusivo doble grado de Física y Matemáticas. Ella emigrará para cursar Bioquímica. No hay misterios, solo estudiar mucho y organizarse bien. Fórmulas mágicas no hay, eso está claro. Se tiene que dar bien y luego es estudiar mucho, estresarte mucho antes de los exámenes, pero a la vez saber lidiar un poco con la presión. Organizarte bien y esforzarte, saber qué es lo que tienes que hacer y hacerlo. Es la imagen de un relevo inesperado, el de la Diputación de Lugo. Besteiro le cedía el testigo a la popular Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo. Caras largas, muy largas en las filas socialistas y nacionalistas después de las votaciones, caras que contrastaban con la alegría de los que asumirán la presidencia. El voto del alcalde de Becerrea contra las directrices de su partido fue decisivo.
La expectación en la sede de la Diputación era máxima y el resultado se prometía incierto. Las negociaciones que se mantuvieron durante casi toda la madrugada entre socialistas y BNG para desbloquear la presidencia fracasaron en la urna. Mucha tensión y algún error de bulto en el secretario de la mesa marcaron una sesión que tuvo más de un protagonista. Presidenta la primera, con bastón y discurso. Ganou a maioría e isto é a democracia. Y presidenta la segunda. Tras un lapsus incomprensible y la tensión del último voto en la urna. La alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, asume la Diputación de Lugo gracias a esta papeleta y a la posterior abstención de Manuel Martínez, alcalde de Becerrea y candidato socialista hasta horas antes. PSOE y BNG alcanzaron un acuerdo in extremis tras el veto nacionalista a Manuel Martínez por estar imputado. Non era o mellor candidato para presidente á Diputación unha persona que seguía exclusivamente por personalismos. Darío Campos, regidor socialista de Aponte Nova, era el candidato común, pero Martínez no lograron convencerlo. Intentamos loitar contra ese personalismo e contra esa terquedad, pero non houve maneira de convencerlo. Eu non lle gardo rencor, obviamente, hai que aceptar a derrota. Los restantes 10 diputados socialistas apoyaron a Campos, igual que los 2 nacionalistas, los mismos 12 votos que la candidata popular, que salía victoriosa del empate como lista más votada. Un espectáculo que deu o Partido Socialista tanto na loita por manter a alcaldía de Lugo como na loita por manter esta institución, sen dúbida é difícil de definir en términos de sentido común. Esperpento socialista que deja tocado a Besteiro. ¿Un fracaso personal suyo como secretario general? No lo considero así. Y a Elena Candia sentada ya en el despacho presidencial. Besteiro acaban de escuchar que no hace autocrítica y anuncia medidas disciplinarias contra el alcalde de Becerrea, aunque no ha aclarado cuáles. Desde el BNG censuran la actitud de Manuel Martínez y abren la puerta a nuevas negociaciones. Si non se trata de facer ou non facer autocrítica, non? Hoxe a decisión era conformar un goberno de progreso, continuar cun goberno de progreso dos últimos 8 anos, e esa era a decisión política sobre a que había que decir sí ou non. O Partido Socialista decidiu sí, non puido ser. Nos tomaremos as medidas que considere lóxicamente o partido neste asunto, pero bueno, creo que hoxe tampouco nin procede. O resultado da votación que tivo lugar hoxe pola mañá confirma lamentablemente que o BNG tiña razón cando aseguraba que o señor Manuel Martínez non era a persoa adecuada para presidir a Diputación de Lugo. Emprazamos mesmo o Partido Socialista a reanudar ese proceso de negociacións o máis axiña posible. Las negociaciones para conformar las otras 3 diputaciones se podrían extender hasta mediados de julio. El retraso se debe a las reclamaciones presentadas en 4 ayuntamientos por el recuento de votos. En las últimas horas se han resuelto 2. Caldas le da una alegría al PSOE y Ordes gana una alcaldía para el PP. Quedan pendientes Lobios y Tordoia. Juan Manuel Rey encadena felicitaciones. Además de su santo, celebra su primera mayoría absoluta en Caldas. Un mes después de las elecciones, el Tribunal Superior de Xustiza acaba de darle el mejor regalo posible por su onomástica: fallar a su favor y validar 2 papeletas con su nombre que el PP había impugnado ante la Junta Electoral. 2 papeletas con las que pasa de mayoría simple a mayoría absoluta. As circunstancias eran máis difíciles que nunca e a cadar a maioría pois ten moito mellor sabor. El PSOE consigue así mayoría absoluta en Caldas. La última fue obra de este otro hombre, el exalcalde José María Tobío, que le cedió el bastón de mando a Rey en 2006. Una imputación que sigue su curso y la apertura del juicio oral, que a punto estuvo de expulsarlo del PSOE, le aguaron una campaña que Rey enfrentó con actos simbólicos como barrer con sus manos el municipio. Creo que actuamos diligentemente e además informamos en cada momento aos veciños de todas as circunstancias e iso axudou moito. Ahora, perxudicou. Aún no ha hablado con Besteiro. Feijóo se ha felicitado a quien le dará una alcaldía más tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza. Si en Caldas fueron 2 votos, en Ordes son 7 los que le permiten al PP expulsar de la alcaldía al independiente Manuel Regos. Cada voto conta, é moi importante. Simplemente que 4 persoas houvesen cambiado o seu sentido do voto, houbera cambiado o resultado das eleccións municipais. Tomarán posesión el próximo viernes 3 de julio. La
resolución de estos recursos, junto a los presentados en Lobios y Tordoia, ha retrasado la conformación de las diputaciones de Pontevedra, Coruña y Ourense, que se constituirán a mediados del próximo mes. Primer encuentro entre los líderes de Podemos e Izquierda Unida después de que la formación violeta haya descartado hacer un frente de izquierdas de cara a las generales si no lleva su marca. Un punto de partida que hoy han hecho valer el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida, Alberto Garzón, se reunían esta mañana para intercambiar reflexiones y hacer un análisis sobre el actual momento político. Iglesias se ha mostrado dispuesto a colaborar, dice que le encantaría contar con Garzón, pero descarta llegar a un pacto electoral con Izquierda Unida. Pablo Iglesias es un compañero, Pablo Iglesias además es un amigo, tenemos diferencias políticas, somos de proyectos políticos distintos y lo que en mi caso vamos a dejarnos la piel es en intentar encontrarnos en posiciones que nos lleven a una candidatura a elecciones generales con muchas fuerzas sociales, fuerzas políticas, protagonismo ciudadano, construida de forma participativa y desde abajo para transformar esta sociedad. Tenemos visiones diferentes de lo que significa la unidad popular, visiones diferentes de lo que significa la estrategia electoral. A pesar de que a mí me encantaría poder contar con gente con Alberto, no puedo decir lo mismo con respecto a Izquierda Unida, desde el respeto. Insisto, me entiendo bien con Alberto, pero Podemos no va a llegar a un acuerdo electoral con Izquierda Unida. El fiscal de la Audiencia Nacional le pide al juez Santiago Pedraz que cite a declarar como imputado al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por los comentarios publicados en Twitter hace unos años. Considera que su contenido es vejatorio y humillante para las víctimas del terrorismo. Entre las frases escritas por el que iba a ser titular de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, esta: han tenido que cerrar el cementerio de las niñas del Cácer para que Irene Villa no vaya a por repuestos. Otros tuits se encuentran en el punto de mira. Un mando de la Guardia Civil destinado a un cuartel de Cádiz ha sido denunciado por, entre otras cosas, amenazar a Pablo Iglesias y Cayo Lara, pero no solo. En su cuenta ya cancelada animó a una intervención militar en Cataluña, vertió comentarios de exaltación del franquismo y la pena de muerte y profirió insultos contra homosexuales y judíos. Cristina Cifuentes ha sido investida este miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid. PP y Ciudadanos han sumado juntos los 65 votos necesarios. A solo un escaño se ha quedado la alianza entre PSOE y Podemos. Cifuentes afronta a partir de hoy una legislatura en la que necesitará pactos continuos para poder gobernar. Es la primera vez desde 1995 que el PP no tiene mayoría absoluta en la Asamblea madrileña. Mañana por la tarde Cifuentes hará público su equipo. Lo que ella ha hecho es marcar distancias con sus predecesores, Esperanza Aguirre e Ignacio González, ambos salpicados por escándalos de corrupción. Nuevo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Esta mañana en el Congreso se han atacado mutuamente tirando de cifras. El líder de la oposición acusa al presidente de haber acabado con la clase media. Este le ha contestado otra vez hablando de dos de las palabras más repetidas por la bancada popular: herencia recibida. Que la cuestión no es si hay recuperación o no hay recuperación, señor Rajoy, es quién se recupera con sus políticas. Y con sus políticas lo que es evidente es que la clase alta es cada vez más alta y la clase media cada vez más baja. Sencilla y llanamente, usted no tiene ninguna credibilidad respecto a los españoles. La economía española, a finales del año 2011, cuando ustedes se fueron del gobierno, estaba al borde de la quiebra y España estaba a punto de ser intervenida. Se le ha dado un cambio en la situación. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero eso es lo que estamos haciendo y por eso digo yo que hay que perseverar en estas políticas y no volver a las suyas que nos trajeron hasta aquí. Es la primera imagen del nuevo PP, todos juntos, reunidos tras los cambios introducidos por el presidente en el partido. El primer comité de dirección en Génova tras las modificaciones en la cúpula y el primero, por cierto, que preside Rajoy en los últimos 2 años. Sentados a la mesa junto a Cospedal, los 5 vicesecretarios: Arenas, Maillo, Casado, Levy y Maroto. La formación empezará a organizar la agenda y a preparar la conferencia política de julio. Objetivo: ganar las elecciones generales.
Enfrentamiento en la Cámara Baja, también el que han protagonizado hoy la vicepresidenta del Gobierno y el portavoz socialista. Antonio Hernando le preguntaba por su valoración de los derechos y libertades en España tras 3 años y medio de gobierno popular. Santamaría se dirigía a él asegurando que el PSOE ha perdido el respeto hasta a sus votantes, apoyando a radicales para poder gobernar en muchos ayuntamientos. Quizá ese debate, deje de insultarme, señor Hernando, que le leo los labios. Quizá ese debate, señor Hernando, lo debería usted plantear en los cientos de plenos municipales que ustedes están apoyando a radicales que no respetan ni el más mínimo de los derechos humanos. Esa es la patética posición de su grupo. Lo están perdiendo todo porque se están perdiendo a sí mismos y, sobre todo, le están perdiendo el respeto a sus votantes y al resto de los ciudadanos. Devolverla a medida que haya margen presupuestario. Es lo que decía hoy el ministro de Hacienda sobre la extra de los funcionarios, tras diversas informaciones que aseguraban que el Gobierno reintegraría ya la paga suspendida en 2012. Pero no ha habido una versión única dentro del propio Ejecutivo. El secretario de Relaciones con las Cortes decía minutos antes que de ninguna manera el Gobierno se lo planteaba. Los sindicatos aseguran que el colectivo de funcionarios no se merece globos sonda como este. Presidente, ¿qué planes tiene para los funcionarios? La pregunta se quedaba en el aire. 2 días después de hablar de sorpresas fiscales sin concretarlas, Rajoy no dice palabras sobre estas portadas. Es Montoro quien responde. La información es incorrecta. Las informaciones abrían casi todos los periódicos nacionales y económicos, todos con una misma idea. Moncloa hace un guiño a los funcionarios, todos con los mismos detalles. Reintegro del 75% de la paga extra suprimida en 2012, el otro 25% está devuelto. Devolución de los días moscosos y hasta posibles subidas salariales. No se puede aceptar ni precipitar informaciones como las que se han producido esta mañana, que generen expectativas que entorpezcan lo que debe ser el diálogo. Montoro niega las medidas concretas, pero deja la puerta abierta. Moncloa, citada como la impulsora de esas propuestas, era más contundente. Y esas informaciones no están en este caso en los planes del Gobierno, por lo tanto hay cierta sorpresa. Mañana de convocatorias urgentes en el Congreso, el PSOE habla de ocurrencias electoralistas. Este ya parece un Gobierno en funciones, que un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria y al mediodía cambia de opinión. Tenemos a un Gobierno que actúa como un pollo sin cabeza y tenemos a un Gobierno que no es serio. Los interesados niegan haber recibido esas propuestas. No hemos todavía tenido ningún tipo de noticias formales de lo que va a pasar o dejar de pasar con la paga extra. La semana que viene habrá Consejo Económico y Fiscal, se fijará el techo de gasto, así que antes de esa reunión el Gobierno tendrá que definir cuál es su guiño económico. Oiga, no pueden ustedes intervenir. Evacúenlos. Este es el momento en el que un grupo de ex-escoltas que protestaban desde la tribuna del Congreso era desalojado. Bajo el lema "No nos mató ETA y nos mata de hambre el PP", aseguran sentirse traicionados por el Gobierno. Prestaron sus servicios de protección en el País Vasco y Navarra cuando la banda terrorista estaba activa. Ahora dicen que no les han reubicado en otros puestos, tal y como les prometieron en 2011. El PIB habría crecido en el primer semestre del año, una tasa interanual del 4%, medio punto más de lo previsto hace unos meses. El ministro de Economía asegura que de abril a junio el Producto Interior Bruto habrá crecido por encima del 0,9%, más que nuestros socios. Durante la sesión de control al Gobierno, De Guindos ha anunciado que a finales del año que viene, y si las proyecciones continúan igual, se habrá recuperado toda la renta perdida en España desde el inicio de la crisis. También ha recordado que, según los últimos datos del INE, el 60% de los asalariados tiene contratos indefinidos a tiempo completo. El principal problema, ha dicho, el paro de larga duración y el número de familias con todos sus miembros desempleados. Un INE que hoy publica más datos, por ejemplo, que el sueldo más habitual en nuestro país asciende a 15.500 euros anuales, siendo el medio de 22.700, un 0,1% menos que en 2012. El porcentaje de trabajadores con salario mínimo toca el máximo en 8 años.
los que más cobran los trabajadores del sector energético, los que menos los empleados de la hostelería. En el caso concreto de Galicia, los sueldos crecieron en 2013 un 2,2%, siendo el sueldo bruto medio anual de 19.824 euros, la tercera cifra más baja de España, solo por encima de Canarias y Extremadura. Cada vez está más extendida la opción de marcharse al extranjero para buscarse un futuro laboral, pero aún así el 85% de los titulados de la Universidad de Vigo trabaja en Galicia. Según el estudio que hoy se ha presentado en la ciudad olívica, otro 6% lo hace en otro punto de España, fundamentalmente Madrid y Barcelona, y el 10% en otro país. En primer lugar Reino Unido, luego Alemania, Francia y Portugal. Las titulaciones con más personas trabajando fuera de Galicia son Ciencias del Mar, Física y Traducción e Interpretación. El 79% de los titulados entre 2005 y 2010 tiene empleo. El 52% trabaja por cuenta ajena en la empresa privada, el 18% en la administración pública, un 7% es autónomo y menos de un 2% empresario. Empezaremos a enviarles información y empezaremos a establecer pontes de colaboración y de participación a la donde consideremos que pode ser preciso ou donde empecemos a xerar espacios de oportunidade para que se acheguen á universidade e que acheguen a súa experiencia. E ao mesmo tempo que nos axuden a lá donde están a ser embaixadores da Universidade de Vigo. Se le preguntó la colaboración con la universidad, la respuesta fue tajante. Un 82% quiere participar en cursos, conferencias. Era más alto, pero nos dijeron, de momento empiecen ustedes a trabajar y luego me incorporé al sistema, o sea que posiblemente supera ese 82%. Él quiere ser físico y ella bioquímica. El vigués Diego Mojón y la pontevedresa Laura Arroyo han obtenido la primera y la segunda mejor nota de la prueba de acceso a la universidad en Galicia. San Juan, desde luego, les ha venido de perlas para celebrarlo por todo lo alto. Todavía con las huellas sanjuaneras y las sábanas pegadas, Diego y Laura se desayunan con el éxito de ser los gallegos más brillantes de la selectividad. La noche fue larga, me pillasteis aquí un poco, me acabo de levantar. Me llamasteis y yo como, madre mía, qué pronto. Todavía con media playa en los pies. Necesito dormir. Una duchita de agua fría y sobrevivimos. Después de refrescarse, recuerda su reacción al conocer ese 9,926 que eleva a este vigués a lo más alto del podio académico. Aluciné, dije, buah, no puede ser. Esperaba que fuera buena, pero no tan alta. La joven pontevedresa fue la segunda mejor nota, con un 9,9 que le permitirá estudiar bioquímica, aunque fuera de Galicia. Diego se queda para cursar el exclusivo doble grado de Física y Matemáticas. Me preparé mucho porque dije, con solo 10 plazas, cualquier mínimo error me deja fuera. Nuestras particulares mentes maravillosas no dejan de ser adolescentes al uso. Me gusta pensar que sí, que soy un chico normal. Cuando hay que salir se sale y cuando hay que estudiar se estudia. Si te organizas al final tienes tiempo para todo. Hasta para tener novia. Tenía hasta 3 semanas antes de selectividad. Los primeros días lo pasé mal porque claro, es el peor momento. A pesar del revés amoroso, Diego logró coronar la meta en primer lugar, siendo además estudiante de un colegio público. Hay miles de chavales por ahí con una mente brillante en la educación pública y hay que darles todos los medios. Y en el caso de Diego, dejar huella. Trabajar en la investigación y descubrir algo nuevo, algo rompedor. Pero antes se presenta un verano de celebración y de fiesta. Mucho relax, mucha fiesta. Y en septiembre, la universidad. El futuro de Grecia sigue en el aire mientras se alarga la decisiva reunión del Eurogrupo, la segunda en tan solo 3 días. Alexis Tsipras llegaba a ese encuentro después de otro que no acabó bien. Los acreedores, Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo, no aceptan la última propuesta helena. La Troika quiere más recortes en pensiones y un mayor aumento del IVA. El gobierno de Syriza ya ha cuestionado la voluntad de esos 3 organismos para lograr un pacto. Ahora los ministros de Economía y Finanzas del Euro tratan de llegar a una conclusión para llevar al Consejo Europeo, que comienza mañana mismo. Crisis diplomática entre Francia y Estados Unidos. Según las últimas filtraciones de Wikileaks, la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana habría espiado a los presidentes François Hollande, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac.
La NSA habría pinchado las comunicaciones de los 3 jefes de Estado franceses entre 2006 y 2012. Además, ese espionaje incluiría también a sus equipos de gobierno y altos cargos. Hollande ya ha calificado los hechos de inaceptables. Obama le ha telefoneado y se ha comprometido a acabar con este tipo de prácticas, aunque ha negado estar interviniendo las comunicaciones del actual mandatario galo. Francia ha comenzado a tomar medidas, ha convocado al embajador de Estados Unidos y mandará a territorio americano a uno de sus responsables de inteligencia. La principal firma gallega de orquestas, Espectáculos Lito, que lleva entre otras a la Panorama y a la París de Noia, podría haber cometido fraude por valor de 8,9 millones de euros. Así lo ve la Fiscalía, que ha presentado una querella contra los responsables de la empresa. Los considera autores de hasta 6 delitos fiscales relacionados con los impuestos de sociedades, IVA e IRPF durante los ejercicios 2011 y 2012. Desde Representaciones Lito aclaran que no solo su empresa, sino todo el sector está siendo duramente inspeccionado y que siempre, aseguran, han pagado sus correspondientes impuestos. Se estima que Espectáculos Lito controla entre el 50 y el 60% del mercado de las verbenas en nuestra comunidad. Y una investigación que se frena, la que en su día emprendió el juez Taín contra varias asociaciones animalistas por la suelta de bisones. La audiencia provincial la archiva por endeble e inconsistente. El magistrado había llegado a imputar a 25 personas de distintas ciudades españolas. En 7 años de instrucción registró sus domicilios, pinchó sus teléfonos e intervino sus correos electrónicos. Las sueltas de animales se produjeron en varias granjas de la provincia de A Coruña entre 2007 y 2009. En solo una de ellas se llegaron a liberar 20.000 ejemplares. El Tribunal Constitucional tumba la Ley de Consultas Canarias por invadir competencias exclusivas del Estado. En cualquier caso, la decisión de los jueces no afectaría de manera inmediata al referéndum sobre prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, un referéndum que también fue impugnado por el Gobierno central, aunque sí da una idea del camino que podría seguir el tribunal sobre este tema. Su respuesta es similar a la que ya dio en su día acerca de la consulta soberanista catalana, que también declaró nula por el mismo motivo: invasión de competencias estatales. Y una consulta popular es lo que quiere hacer el PSDG en Pontevedra para tantear la opinión de los ciudadanos sobre la planta papelera ENCE instalada en la ría. La pregunta concreta que plantearán desde la oposición es la siguiente: ¿considera usted adecuado que en el futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal los terrenos que hoy ocupa ENCE en las marismas de Lourizán tengan la consideración de suelo industrial y, por tanto, se facilite así la permanencia de la empresa en la ría? El portavoz del grupo, Agustín Fernández, asegura que es un asunto clave para el futuro de la ciudad y acusa al Gobierno de mantener una actitud excesivamente pasiva. Los socialistas confían en que si el PSOE llega a la Moncloa, cambie la ley y obligue a ENCE a dejar la ría en el año 2018. Como las chimeneas de ENCE, así aparecían esta mañana las playas de Galicia, la que para muchos fue la noche más mágica de todo el año. Ya ha pasado, pero todavía huele a humo. Jóvenes, viejos, ancianos, da igual. Y todo el mundo piensa lo mismo, que es una imagen espectacular. Para mí es mágica. La noche de las brujas. ¡Megas fora! Se vaya todo lo malo de este año. Y es nuestra noche. ¡Viva San Juan! ¡Viva! 2015. La cuenta atrás para el próximo San Juan ya ha comenzado, mientras se hace balance del que acaba de terminar. Con las últimas hogueras todavía humeantes, comenzaba la ardua tarea de borrar los restos de la fiesta. Una noche que no nos ha dejado, afortunadamente, ninguna gran incidencia en Galicia. En uno de los principales escenarios de la batalla, A Coruña, donde se congregaron 150.000 personas, se recogieron hoy 120 toneladas de basura. Los equipos de seguridad tuvieron que atender 130 quemaduras y 27 intoxicaciones etílicas.
Bueno, yo creo que nos ayudaron muchísimas cosas. El mar estaba en calma, estaba muy bien, la climatología de la noche también acompañó muchísimo y yo creo que también hay que decir que la gente pues se comportó bastante cívicamente. Lo que hubo más incidencias fue quemados, que ya empezaron a primera hora de la noche, fueron quemados leves, la gran mayoría lo que veníamos avisando al saltar las hogueras. Nos queda un camiño por andar, eu creo, para que as festas de San Xoán realmente sexan unhas festas, bueno, sostibles, nos que poidamos realmente coidar o que son os espacios públicos. Para o ano que ven queremos empezar meses antes xa a preparar as actuacións, a preparar a concienciación cidadá. Más de uno seguro que habrá celebrado San Juan a ritmo de gaita, pero no con una tan especial como esta que les vamos a presentar. El artesano Pablo Carpintero ha conseguido reproducir una gaita que aparece en el manuscrito de las cantigas de Santa María del siglo XIII. Esta gaita que escuchan tiene más de 700 años. Con sus 2 punteros y sus 4 bordones aparece dibujada en el manuscrito de las Cantigas de Santa María, creado por Alfonso X el Sabio en el año 1280. Collín a iconografía, anduve mirando nos artigos científicos cal era a altura das persoas na Idade Media, de promedio para os homes 1,67 m, e da altura do individuo calculei as proporcións dos tubos e construína. Pablo dedicó mes y medio a reconstruirla para acabar con un viejo debate si los más de 40 instrumentos reflejados en el manuscrito medieval eran reales o meras fantasías del iluminador. No caso do Pórtico da Gloria, ese debate solventouse igual, é dicir, vámonos construir a ver se funcionan. Construíronse e funcionaban, e iso indica que son modelos reais. Eu teño absolutamente claro que son instrumentos reais, non pintados para adornar. Este artesano ya prepara la reconstrucción de otras 2 gaitas. Su objetivo, replicar todos los instrumentos de viento que aparecen en las cantigas. El manuscrito es para él todo un tratado musical de la época. É como se Afonso X quixera deixar reflectido, ademais da música do tempo, que está ali escrita en partituras que se pode interpretar hoxe, ademais deixar dito, estos son os instrumentos que se tocaban na nosa época. E ali puxo desde instrumentos que tocaban os pastores hasta instrumentos como estos que debían ser pois os máis avanzados da época. De momento, su primera prueba suena a éxito. Gaitas sonaron también hoy en la tradicional romería da Virxe do Corpiño, en La Linga, donde acuden cientos de personas para pedir salud para ellas mismas o para sus familiares enfermos. Los más devotos se citaron en el santuario de Losón para rendir honores a la Virgen. Después de la misa, la imagen fue sacada en procesión, momento en el que los congregados pasan por debajo de la santa y otros depositan sus ofrendas bajo el manto. Fieles llegados desde distintos puntos de Galicia, pero también de fuera. Algunos llevan años repitiendo visita para que la Virgen les ayude a curar un cáncer, una depresión o incluso les libre de la maldición del paro. Todo es cuestión de fe. Le lleva unos cuerpos a la santa, un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, una cabecita, una pierna, depende de la enfermedad que la persona tenga o la persona ofrezca por una persona enferma. Es el segundo año que vengo y me encanta. No sé lo que, pero algo hay. No venimos porque mi marido se operó. Porque me han sacado un riñón y me he ofrecido cuando me han operado y vengo todos los años. Ya llevo 15 años. 9 operaciones, problemas de salud, he venido el primer año que vengo. Mucha emoción. Pues con esa emoción nos despedimos hoy. Se quedan ahora con la previsión del tiempo para las próximas horas. La nueva cita con la información mañana, como siempre, a las 9:05. Adiós.